Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, profesor, compañeros y demás espectadores de este video que van a presenciar. Vamos a presentar lo que fueron nuestras diapositivas, nuestro primer trabajo de epistemología e historia de las matemáticas. Entonces continuamos. Mi nombre es John Eduardo Fuentes y mi compañera es Valentina Calderón. Ya, seguimos con el video. Primeramente vamos a hablar de lo que es la epistemología. La epistemología es una ciencia dedicada al conocimiento en general, a la episteme, que traduce básicamente eso, conocer. Entonces, ahora bien, empecemos con, ¿desde hace cuánto hablamos de epistemología? ¿Desde hace cuánto hablamos de conocimiento? Esto es de tiempos innumerables. Se habla de filosofía y de epistemología casi que a la vez. ¿Por qué? Porque es lo de pensar, es una ciencia que dedica a pensar. Entonces, ¿esto cómo ocurre? Entonces, primeramente con el nombre de episteme o de logos. Episteme como conocimiento y comprensión, y logos como razón y argumento. Si usted piensa, usted puede razonar, y si usted razona, tiene un argumento sobre algo. Ahora bien, gracias a estos conceptos tenemos la diversidad de traducciones de episteme y logos. ¿Eso por qué? Gracias a que pasa el tiempo y el lenguaje avanza, entonces llegamos a un término llamado epistemología, que logía de ciencia, episteme de pensamiento o conocimiento, o a su vez lógica y comprensión, y pues su argumentación. Ahora bien, ¿cómo es su historia? Como les decía, la epistemología es, mejor dicho, antigua. Entonces tiene tanta antigüedad como la misma filosofía, como el mismo conocimiento en sí. Entonces el término es relativamente, digamos, corto, pero su estudio es gigante, larguísimo. Entonces se dice que diferentes periodos destacan distintas facetas de la epistemología. Y claramente, si nosotros vemos una ley, con el tiempo va avanzando, el concepto. Entonces igualmente la epistemología tuvo etapas donde ni siquiera se llamaba epistemología y luego fue apareciendo con el paso de los años. Luego tenemos los enfoques históricos. Vemos a filósofos presocráticos, socráticos y demás. Entonces siempre tenemos los más notorios: Platón, Locke, Kant, Russell y demás. Entonces, ¿qué decía Platón? Platón decía que el conocimiento versus la opinión verdadera. O sea, si yo tengo conocimiento sobre algo, puedo tener una opinión que es razonable, que es cierta. Si no tengo conocimiento, nada que ver. Locke decía hablaba de las operaciones de la mente, Kant de las condiciones del entendimiento humano, y Russell de la justificación de la ciencia y la experiencia social. Todo esto es conocer, todo esto es aprendizaje, ya sea empírico, ya sea teórico y demás. Pero todo esto es logrado gracias a esta ciencia de la epistemología. Seguimos con el objetivo general de la epistemología, que es que el éxito cognitivo, la comprensión del conocimiento y sus fallos. La epistemología, como bien les decía, se dedica a eso, a todo lo que sea relacionado con el conocimiento. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que es el éxito cognitivo, y vamos a como despejar todas esas generalidades que uno puede creer muy obvias, pero el éxito cognitivo es muy variado. Después vemos como la epistemología moderna, pues eso es lo que vemos hoy en día. Tenemos la epistemología formal, que son los grados de confianza y evidencia, y la epistemología feminista, que es la influencia de intereses y pruebas y restricciones racionales. Todo esto son corrientes filosóficas, corrientes epistemológicas que se ven hoy en día con pues el avance de esta misma ciencia. Ahora bien, hablemos de lo que es el éxito cognitivo. El éxito cognitivo se refiere al logro o al éxito en el campo del conocimiento y de la verdad. ¿Por qué hablamos de verdad? Porque esto, además de epistemológico, es filosófico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de epistemología, el éxito cognitivo está ligado a la manera en que obtenemos la información precisa y confiable de algo. Entonces, aquí lo que va a desarrollar todo esto es qué significa tener éxito en el plano cognitivo. Pues vamos a ver. Primeramente, ¿qué tipo de cosas disfrutan del éxito cognitivo? Entonces, las cosas o entidades o digamos personas
sí, entidades, cosas que pueden experimentar el éxito cognitivo. Son aquellas que, pues no vamos a hablar de solamente individuos, podemos hablar de organizaciones, podemos hablar de investigaciones, podemos hablar de procesos, conjuntos y demás. Toda aquella cosa que pueda adquirir o definirse entre el conocimiento. Entonces, esto vamos, como bien le mencioné, podemos incluir instituciones, comunidades de conocimiento o sistemas educativos que favorecen el desarrollo de creencias verdaderas y justificadas. Por lo tanto, el éxito cognitivo no es exclusivo de los individuos. Entonces, ¿qué llegamos con esto? Que el éxito cognitivo va a depender del contexto. El éxito cognitivo no es lo mismo de manera individual que de manera de una banda. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de Karol G, se gana un Grammy y Karol G tiene un grupo de solistas, de cantantes, de bateristas y ellos también se ganan un Grammy. El éxito cognitivo de ellos fue ganarse un Grammy como banda. Karol G se lo ganó como solista, por ejemplo. Entonces, el éxito cognitivo va a depender del contexto en el cual nosotros nos desarrollemos. Para tener éxito cognitivo vamos a hablar de restricciones y valores. ¿Qué es esto? Es que ¿qué influye para que nosotros tengamos éxito cognitivo? Bueno, no todas las formas de tener conocimientos son igualmente valiosas. Algunas formas de adquirir creencias pueden estar más justificadas que otras. Esto es lo que se va a definir en lo que son las restricciones y valores. En esta parte vamos a poder decir que hay diferentes contextos y criterios que pueden afectar lo que se considera un buen conocimiento. Vamos a colocar un ejemplo. En un cierto caso puede haber limitaciones sobre los métodos en que se consideran aceptables para adquirir conocimiento, dependiendo de los valores epistémicos predominantes, como la objetividad, la precisión o la coherencia interna de un sistema de creencias. Esto, pues, bien se debe a que qué es más importante o qué es susceptible o qué se puede definir para el éxito cognitivo. Vamos a ver lo que es el éxito cognitivo sustantivo y el éxito cognitivo estructural. Lo sustantivo se refiere a tener creencias verdaderas sobre lo que es el mundo, conocimiento factual y que sea valioso para el contenido nuestro. Todo lo que sea de aspecto estructural, o sea, el conocimiento, el éxito estructural va por el lado de la coherencia y la consistencia dentro de un sistema de creencias que una persona tenga. Siguiente apartado, ¿qué explica qué? ¿Qué elementos son responsables de que una creencia sea exitosa? Esto se define que una creencia sea verdadera, lo que explica su éxito, o si es la manera en que la creencia fue adquirida lo que lo determina. Aquí se puede explorar, se puede decir que cómo los procesos, cómo las metodologías o cómo los contextos influyen en la capacidad de tener éxito cognitivo. ¿Qué hace una persona exitosa? Digámoslo con una pregunta. ¿Es suficiente tener una creencia verdadera o también debe estar justificada de una manera particular para que se considere exitosa? Esto es lo que se define el que hace exitosa a una persona. Ya sea todos los contextos que hemos hablado, de que si es por cierto método o cierto otro método, si tiene validez o no tiene validez. Todo esto, el éxito cognitivo se basa en dónde se desarrolla. Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el conocimiento. El conocimiento es tener éxito cognitivo. Tener una creencia que sea verdadera y que sea justificada. Podemos subdividir el conocimiento en tres partes: conocer a las personas, conocer los hechos y saber cómo. Vamos a hablar de conocer a las personas. Conocemos a las personas cuando, por ejemplo, un familiar, sabemos varios datos de la vida de él, sabemos cuándo nació, bueno, sabemos a fondo sobre su vida. Y no es suficiente conocer muchos datos sobre una persona porque no es lo mismo que conocerla. ¿Sí? Por ejemplo, un famoso. Yo sé cuándo nació el famoso, yo sé si es cantante, si es pintor, etcétera. Pero yo nunca la he visto en persona, entonces no la conozco a fondo. Saber cómo. Habilidad o competencia práctica para realizar una acción. Saber cocinar, saber tejer,
saber pintar y demás. Conocer los hechos. Conocer los hechos es éxito cognitivo, una creencia verdadera y justificada. Dice, verdad, la creencia debe ser verdadera. S debe creer en que P es verdadero. Y debe ser justificada. S debe tener una justificación para creer que P. Bien, entonces yo creo que Dios existe y debo justificar por qué creo que Dios existe. Listo, continuamos con la siguiente diapositiva, que es sobre la justificación. La justificación es la base de todo, ¿sí? Es lo que estructura el conocimiento. La justificación debe tener fundamentos y debe tener coherencia. Hablemos de los fundamentos. El conocimiento tiene una estructura jerárquica como un edificio. Primero las creencias básicas, luego el fundamentalismo del privilegio, luego el fundamentalismo experiencial y luego la basicidad doxástica versus epistémica. Bien, con un ejemplo expliquémoslo. Primero, el primero con la lluvia. Yo digo que va a llover porque está haciendo mucho sol. Ahora el segundo. Yo digo que va a llover porque en el barrio El Contento está lloviendo. Entonces yo digo que el agua viene cerca, ¿sí? Ahora, el tercero, fundamentalismo experiencial. Porque está haciendo frío y siento el clima húmedo. Entonces digo que va a llover. Y la última, yo puedo decir que va a llover porque vi en la aplicación del tiempo que hay un 98% de probabilidad de lluvia. Ahora, la justificación debe tener coherencia. El conocimiento es una red de creencias interconectadas. Tiene tres tipos, digámoslo. Coherentismo doxástico, desafío de la circularidad y coherentismo de dependencia. Sigamos con el ejemplo de la lluvia. Coherentismo doxástico es en el que yo miro la aplicación del tiempo y yo sé que hay un tanto por ciento de probabilidad de lluvia. De circularidad, en el mismo ejemplo, como yo vivo en Bogotá, todos los días llueve, entonces yo puedo decir que hoy va a llover también. Y coherentismo de dependencia, yo veo que están las nubes oscuras, están las nubes negras, yo digo va a llover. Bien, esta sería la parte de justificación.